Buenas tardes, les saluda una vez más Javier García Vega desde el Planetario Yocolcap de Chetumal, esperando que se encuentren bien todos ahí en casita en compañía de los suyos. El día de hoy vamos a hablar en las asesorías de física de el tema de sonido. Bien, todos los cuerpos que vibran van a producir sonido. Las vibraciones se propagan en el aire y son percibidas por el oído humano, dando la sensación del sonido. Bien. Además, el aire, que es un medio de transmisión, no se traslada con el movimiento, sino que cada una de las moléculas vibra en su posición inicial y desde ahí transmite esa vibración a las moléculas que la rodean. A la transmisión de estas vibraciones en un medio, el cual puede ser sólido, líquido o gaseoso, se le llama onda sonora. La velocidad de las ondas varía según el medio y en el vacío no se pueden propagar. ¿Okay? En resumen, vamos a definir a las ondas sonoras como un fenómeno físico que se produce cuando un cuerpo vibra. Se propaga a través de un cuerpo material que puede ser sólido, líquido o gaseoso, con un movimiento ondulatorio o longitudinal y se percibe por el oído. Para que una persona perciba el sonido, la frecuencia debe estar entre un rango entre 20 Hz y 20.000 Hz, que es la que conocemos como zona audible. Los sonidos menores a 20 Hz y los mayores a 20.000 Hz no pueden ser percibidos por el oído humano y se les va a denominar infrasónicos y ultrasónicos respectivamente. Y la parte de la física que se encarga del estudio del sonido y sus características es la acústica. Bien, ahora, para distinguir entre sonido y ruido, vamos a decir que los sonidos que producen una sensación agradable, como la música y los fonemas del lenguaje, y transmiten cierto significado a nuestro oído, o que nuestro oído está acostumbrado. Las gráficas que las producen van a ser gráficas sinusoidales o casi sinusoidales, y estas van a ser las que conocemos como ondas musicales. ¿Okay? Aunque a veces pueden estar alteradas por la presencia de sus armónicos. Los armónicos de una onda sinusoidal se pueden ver en otra ocasión. Eso es parte de un análisis muy conocido llamado análisis de Fourier, pero que se sale del tema de hoy, ¿ok? De la conversación de hoy. Ahora, los ruidos van a presentar unas gráficas pero sin periodicidad, ¿ok? La periodicidad de una onda sinusoidal es como la que vimos ahorita en estos ejemplos. En esta aquí podemos ver una onda sinusoidal. Esto sería un sonido grave, y una onda sinusoidal a una mayor frecuencia es un sonido agudo. En el caso de los ruidos, ellos se pueden graficar cuando tenemos algunos ciertos instrumentos para poder observarlos. Los ruidos se presentan unas gráficas con unas ondas que no tienen esa periodicidad, ¿ok? Y podemos saber qué ruido o cómo lo interpretamos, porque produce una sensación desagradable en nuestro cerebro y molesta, ¿ok? Aquí podemos ver la figura de cierto ruido. Bien, ahora vamos a ver las ondas sonoras. En física, el sonido es una vibración que se va a propagar por un medio elástico. Bien, para que se produzca requiere de un cuerpo vibrante que recibe el nombre de foco o fuente sonora. Por ejemplo, vamos a poder observar una cuerda tensa, una varilla o una membrana, ¿okay? O una columna de aire. También se necesita el medio elástico, una vez más, para que transmita estas vibraciones que se propagan y así constituyen la onda sonora. Las ondas sonoras son ondas longitudinales, lo podemos ver
la asesoría pasada o unas asesorías pasadas, de frecuencia igual al de la fuente que las está produciendo, y que hace que esas partículas vibren en la misma dirección en las que las ondas se mueven. ¿Ok? Ahora, una vez más, recordando también una asesoría pasada, el periodo de una onda sonora es el tiempo que necesita para pasar por un punto dado. Veamos que la frecuencia de la onda determina este periodo. Y aquí tenemos un ejemplo. Si una onda de radio tiene una frecuencia de 3 por 10 elevado a las 7 Hz, pasan 3 por 10 a las 7 ondas por un punto dado en un segundo, ¿ok? Entonces el tiempo que tarda una onda en pasar por el punto dado es de una sola onda, ¿ok? En pasar por el punto dado es de 3.33 por 10 elevado a la menos 8 segundos. Por esta razón decimos que el periodo de una onda es el recíproco de su frecuencia. ¿Y cómo lo expresamos? Lo expresamos con T mayúscula. El periodo es igual al recíproco de la frecuencia. Quiere decir que 1 sobre la frecuencia. ¿Ok? Entonces frecuencia, recordando, es cuántas ondas pasan por segundo, ¿ok? O por la unidad de tiempo, ¿ok? Y el periodo es en cuánto tiempo se produce una onda. Bien. Ahora, las fuentes sonoras. Una fuente sonora va a ser cualquier objeto que vibre. Como casi cualquier objeto puede vibrar, entonces casi cualquier objeto puede ser una onda sonora. Veremos que entre las fuentes sencillas de sonido destacan una vez más los instrumentos musicales y las propias cuerdas vocales. En los instrumentos musicales, la fuente se va a hacer vibrar, o sea, ya sea golpeándola, pulsándola, rasgándola o soplando en su interior. Esto va a producir ondas estacionarias que hacen vibrar la fuente a su frecuencia resonante natural. Más adelante vamos a ver varios tipos de ejercicios para terminar de entender estos conceptos. Bueno, algunos ejemplos de las fuentes sonoras tenemos los tambores. El tambor tiene una membrana tensa que vibra cuando es golpeada. Tenemos los xilófonos y las marimbas, que tienen pequeñas teclas de metal o madera que también se golpean y se hacen vibrar. También tenemos las campanas, los martillos y gong, que consisten en platos de metal que también se hacen vibrar, ¿ok? Y tenemos los instrumentos más populares como el violín, la guitarra y el piano, que están provistos de cuerdas vibratorias, ¿ok? Y eso, al rasgarlos, es lo que produce el sonido, las ondas sonoras. Otros deben su vibración a las columnas de aire. ¿Cómo es esto? Algún ejemplo es como las flautas, las trompetas y el órgano tubular. Bien. Ahora, las ondas estacionarias de una cuerda son la base de todos los instrumentos de cuerda. La altura a la que suena está determinada por la frecuencia resonante mínima o fundamental, en la cual solo hay nodos y extremos. Ahora vamos a ver la fórmula para poder entender bien esta parte. La longitud de onda de la frecuencia fundamental es igual al doble de la longitud de la cuerda. Por lo tanto, la frecuencia fundamental, ¿cómo va a ser? Tenemos la frecuencia, ¿ok? Va a ser igual a la velocidad de propagación sobre la longitud de onda, que esto a la vez es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Está diciendo que es 2 veces la longitud de la cuerda. Con esta fórmula podemos conocer la frecuencia fundamental de la onda, ¿ok? Y a su vez poder conocer a qué altura está
está sonando. Donde B, esta B minúscula, es la velocidad de la onda en la cuerda y está en metros sobre segundo. Ahora, cuando se coloca un dedo en una cuerda de una guitarra, se habrán dado cuenta, o un violín, la longitud de esa cuerda se está acortando y con ello se eleva la altura, el tono al que estamos escuchando. Pues la longitud de onda de la frecuencia fundamental va a ser menor. Si se dan cuenta y se acuerdan, la longitud de onda era la distancia, la longitud que había entre cresta y cresta de cada onda. Pueden regresar a una asesoría pasada para ver las características de la frecuencia de las ondas longitudinales, ¿ok? Ahora, las cuerdas de una guitarra o de un violín tienen la misma longitud. Suenan a diferentes alturas porque también tienen diferentes masas por unidad de longitud, lo cual va a afectar la velocidad de acuerdo con la velocidad de propagación de acuerdo con esta ecuación, que es la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la masa dividida entre la longitud, o lo que es igual a la raíz cuadrada de la tensión por la longitud entre la masa, ¿ok? Estamos hablando de cómo se afecta la velocidad de propagación de la onda. Está en función de las distintas masas de las cuerdas, ¿ok? Cuerdas más gruesas o cuerdas más delgadas también va a afectar. Y también la tensión puede ser distinta. Ya ven que cuando se ajusta mediante las clavijas las cuerdas de una guitarra, entonces se está afinando el instrumento, entonces ahí le estás dando más tensión o menos tensión, ¿ok? Entonces podemos ver que la velocidad de propagación de una onda sonora de una cuerda más gruesa va a ser menor y la frecuencia también será menor para la misma longitud de onda, ¿ok? Afecta también el grosor de las cuerdas. En los pianos y las arpas, cada cuerda tiene una longitud diferente. Para las notas más graves, las cuerdas no solo son más largas, sino también más gruesas. Ahora, en algunos instrumentos musicales, para que sean más sonoros, se hace uso de una especie de amplificador mecánico, conocido como tablero de resonancia para el piano o caja de resonancia para las guitarras y el violín, como se podrán haber dado cuenta. Se llama tablero de resonancia para el piano o caja de resonancia para las guitarras. Su función, ¿cuál va a ser? La de amplificar el sonido mediante un área superficial mayor en contacto con el aire, ¿ok? Que va a producir una onda sonora mayor y por lo tanto va a amplificar el sonido. En una guitarra eléctrica, la caja de resonancia no es necesaria debido a que estas utilizan la electricidad para amplificar el sonido. Y los instrumentos como las flautas, los metales y el órgano tubular producen el sonido mediante la vibración de ondas estacionarias en la columna de aire que llena el tubo. Ahora, mirando la figura, se van a observar diferentes tipos de ondas que generan algunos instrumentos musicales. Tenemos aquí el sonido grave, es una onda con cierta longitud de onda larga. Un sonido agudo, nos damos cuenta que la longitud de onda es un poco más corta. Y aquí tenemos un ejemplo de varias ondas generadas con diferentes o varios instrumentos musicales. Bien, bueno, más adelante, ahorita es la parte de teoría un poco extensa en la parte de sonido, pero más adelante vamos a tener bastantes ejercicios, vamos a resolverlos para ver la velocidad y ciertas características del sonido. Pues eso ha sido todo por el día de hoy en la parte de física con el tema de sonido. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales
Se despide Javier García Vega desde el planetario Yocolcap de Chetumal. Hasta pronto. Juntos saldremos adelante.